En la columna de Info Ensenada Noticias de hoy vamos a repasar la historia desconocida del autor de Persiana Americana, el hit de Soda Stereo. El tema tiene hoy más de 167 millones de reproducciones en Spotify y su historia empieza con un concurso y un poeta suburbano que escribió una que sabemos todos. Es 1985, hace calor. Duffy baja la ventanilla de su Renault 6 y asoma la cabeza para ver qué pasa. Se escuchan bocinas. Una brisa le huele a los pocos pelos largos que cuelgan desde la altura de sus sienes. La pelada le va ganando a la zona cubierta, pero no pierde el rock. Un retrato de aquella época lo muestra con un bigote ancho que baja hacia los costados, un homenaje a Frank Zappa. El atado de particulares le asoma por el bolsillo de la chomba blanca. Mientras le da una pitada al cigarro negro, cambia el dial de la radio. Aparece el psicoanalista y locutor Tom Lupo, que promociona su programa de radio, Submarino Amarillo. ¿Te animás a meterte en la historia del rock nacional? Invita. Lupo acaba de anunciar las bases de un concurso de letras de canciones y los ganadores van a formar parte de los próximos discos de Hit y de la banda que logró romper las fronteras del rock argentino hacia la conquista de Latinoamérica, Soda Stereo. A Jorge Da Funcho las endorfinas empiezan a caminarle por el cuerpo como arañas. Quiere que el Renault 6 despliegue un par de alas para llegar a su casa en Moreno, pero está embotellado en la autopista. Su cabeza empieza a volar, con hombres alados, relatos de crímenes y persianas americanas. Llega la noche esperada, pasaron 3 meses y Duffy se pega a la radio a escuchar Submarino Amarillo. Hoy van a anunciar cuáles serán las canciones ganadoras. Llegaron más de 10.000 letras y Cerati eligió un texto que se llama Cine Negro, de Jorge Antonio Da Funcho, anuncia Tom Lupo. Jorge, que ya es profesor de la Escuela de Arte de Luján, salta de la alegría en su habitación, aunque inmediatamente el locutor lo baja de un ondazo. Lamentablemente, dice, Soda Stereo se retira del concurso porque no se le puede poner música al trabajo ganador y Cerati no quiso hacerlo con otra canción. El ciclo continúa con la letra elegida por los integrantes de Hit, pero un minuto después volvieron a hablar de cine negro, recuerda Da Funcho. Yo me sentía realizado. Hablaban más de mi canción que de la que técnicamente había ganado el concurso. Una semana después, Da Funcho viaja en el tren Sarmiento, desde Moreno a Capital Federal, porque lo invitan a estar en vivo en el programa de Tom Lupo. Espera encontrarse allí con los integrantes de Soda Stereo y lleva una carpeta con sus dibujos para ver si puede meterse en el arte de tapa de algún disco. Yo tenía cierto prestigio, había firmado varias tiras de humor gráfico en la revista Humor. Para mí la oportunidad estaba por ahí, por mis dibujos. Pero cuando llegué no había ido nadie, no estaban ni los Hit, solo un periodista del CIDE Clarín y recuerda su conversación con Tom Lupo. Duffy, de todas las letras la tuya fue la mejor. Gustavo se quedó encantado. Si me decís eso, pasame el fono, así lo llamo, Tom. Tengo más para ofrecerle. No te lo puedo dar, viste cómo es. Si se filtra, las minas lo vuelven loco a Cerati. Si querés, te paso el fono del manager. Algo le decía que ahí tenía una gran oportunidad, pero esa noche Da Funcho apenas se llevó una foto para el suplemento Sí y el contacto con el representante de Soda Stereo. Al otro día voy a lo de mi vecina, que tenía teléfono, lo llamo y me dice, venite a verme. Viajé otra vez con la carpeta Capital y le dejé mis trabajos, dibujos y letras, pero me di cuenta de que no le iba a dar nada a Cerati. Unos meses después, el propio cantante de Soda Stereo me lo confirmó, recuerda Da Funcho. Al menos ese día, el artista plástico se fue con un dato. Che, ¿por qué no llamás a los Sumo, que ahí tienen un Da Funcho? Capaz que es pariente tuyo. Entonces fue a la carga por Luca Prodan. Ya había llegado el verano del 86, después del amague con Soda Stereo, Da Funcho estaba reunido en una oficina de 2x2 del barrio de Congreso con Luca, con Germán Da Funcho y Petinato. Este pibe escribe bárbaro, ¿por qué no le pedís algo? Cuenta que le dijo Jorge Crespo, manager de Sumo, a Luca. La verdad que se me está complicando con las letras en castellano, aceptó humildemente el italiano. Escribite algo y nos vemos acá después de las vacaciones. Pero Da Funcho no quería perder la oportunidad. Antes de irse, les ofreció hacerles la tapa del disco y les mostró su carpeta con dibujos. Se pusieron a discutir que sí, que no, y era una pérdida de tiempo. Al final decidieron hacer otra tapa.
Parecía una burla del destino. Las oportunidades aparecían, pero cuando estaba a punto de asomar la cabeza en la foto entre los grandes del rock nacional, la imagen se velaba. Primero Soda Stereo, después Sumo, y unos años más tarde aparecía Calamaro en su camino. De hecho, Da Funcho influyó directamente en la creación de la canción Dos Romeos, tanto que fue él que le facilitó a El Salmón la novela de Brian Aldiss, Bang Bang, donde las líneas convergen, que disparó la canción esta de la que hablamos. Yo escribía para Alejandro Schwarzenbach, que era el bajista de Calamaro, y me había pedido el libro. Un día me lo iba a devolver y me dijo, me lo pidió Calamaro. Alguna vez nos encontramos con Andrés y me reconoció lo de mi letra para Soda. Quedamos en hacer algo juntos, pero después se fue a España. Capaz otros iba a buscarlo a España, pero a mí nunca me gustó forzar las cosas. Otra vez la pelota pegaba en el palo. Estamos por sacar un disco, Jorge, pero no se me ocurre nada. Me encantaron tus letras. ¿Por qué no venís a verme?, le dijo Gustavo Cerati a Jorge Da Funcho por teléfono en 1986. Pero la red de contactos y situaciones que lo acercaban al rock parecía infinita. En su paso por Bellas Artes, Jorge conoció al director de fotografía, Salvador Melita, quien a su vez trabajaba con el cineasta Alfredo Lois. Las casualidades del destino hicieron que en febrero del 86 Da Funcho se encontrara con Melita, que estaba por viajar al norte con Soda Stereo. Iban a grabar el mítico clip Cuando pase el temblor, y Da Funcho vio cómo pasaba el tren de carga hacia Jujuy, pero esta vez se tiró de cabeza sobre las vías. Llévale todo esto a Gustavo, decile que soy el que escribió la letra del concurso y que lo quiso contactar de todas formas, le pidió a su amigo. En esa época no existía el celular, el mail ni el WhatsApp. A Gustavo le encantaron tus letras. De nuevo, te quiere ver, fue lo primero que le dijo a Melita cuando se reencontraron. Da Funcho buscaba en la agenda del sí y no aparecían presentaciones a la vista. Y otra vez fue a la carga de su amigo Melita. Conseguime el tubo, que lo llamo ya a Gustavo. Cuando tuvo el número otra vez, Da Funcho le pidió permiso a su vecina para usar el teléfono de línea, pero le atendió un contestador. Nunca había hablado con una grabadora, así que me fui a mi casa a escribir un speech y volví para dejarle el mensaje leído. Unos días después, la vecina lo encontró en la vereda. Te llama un tal Gustavo Cerati. Estamos por sacar un disco, Jorge, pero no se me ocurre nada. Me encantaron tus letras. ¿Por qué no te venís a verme? Como habíamos mencionado recién, le abrió el juego el músico. El encuentro se dio en un departamento que tenía Cerati en Barrio Norte. Había pasado casi un año del concurso, más los 3 meses de aquel día que había escuchado el spot en la radio. El líder de Soda Stereo lo atendió en un hallcito de entrada. Parecía un monoambiente, todo muy blanco, recuerda Da Funcho, que se sorprendió espiando unos pelos postizos que usaban los Soda. Con eso lograban aquellos raros peinados nuevos. Tengo estos títulos, pero apenas tengo algunas bases, le comentó Cerati, quien le mostró un papel donde había anotado una serie de disparadores. Los títulos eran El Rito, Somos Prófugos, Fisura, Persiana Americana, Picnic en tu cuarto. Después de mirar esos apuntes que había escrito Cerati de puño y letra, Da Funcho se volvió en el tren con la primera letra de Persiana Americana en la cabeza. Por esos días, Jorge estaba muy enganchado con la novela negra norteamericana y muy influido por Raymond Chandler y su investigador Philip Marlowe. Una persiana americana, rayos horizontales, quebrándote la cara. También había ventiladores y una oficina calurosa. Es decir, Da Funcho imaginaba una de detectives, pero Cerati quería algo más romántico. Y se entendieron rápido. Ahí nomás Jorge escribió: yo te prefiero fuera de foco, inalcanzable. Yo te prefiero irresistible, casi intocable, y el resto de la línea de la canción que todos conocemos. En el tercer encuentro, Persiana Americana estaba terminada. Jorge no lo sabía, pero había terminado uno de los hits más importantes de la banda más taquillera de la historia del rock nacional y latinoamericano. Hasta hoy, Persiana Americana sumó más de 167 millones de reproducciones en Spotify, confirmándolo como el clásico más escuchado de Soda Stereo. De música ligera, tiene 153 millones y Cuando pase el temblor, 142. Y todo comenzó en 1985 sobre un Renault 6. El coautor del máximo éxito de Soda Stereo hoy sigue viviendo en Moreno. Jorge dice que Persiana Americana le cambió la vida, aunque no como la mayoría piensa. Muchos creen que me hice millonario, pero la verdad
es que lo que provocó en mí la canción fue una apertura hacia otras maneras de expresarme, explica. Y entiende que también puede haber influido en Gustavo, con sus escritos de hombres alados y detectives en otras canciones de Cerati, en la clara alusión a lo que es La ciudad de la furia y Crimen. Ya pasaron 35 años de esta historia. Realmente no me conmueve el número de Spotify, tampoco cambió mis ingresos de Sadaik, dice riendo con una remera que reza "Maldito artista". Siente que lo persigue una maldición, la maldición del artista. ¿Qué quiere decir? Cortázar decía que el verdadero artista es un eterno perseguidor de un objeto que nunca termina de alcanzar. Esa es la maldición. La búsqueda no tiene que ver con el dinero, sino con una insatisfacción permanente, esa sensación de que nunca es suficiente. Siempre habrá algo nuevo por descubrir. Cualquiera pensaría que llegaste después de semejante hit, pero el artista nunca llega. Cuando tenés esa sensación, corres la cortina y esa meta que parecía que habías alcanzado volvió a correrse. Y es otra vez a empezar de nuevo. El día que ya no sentís eso es porque dejaste de ser un artista.